Hola chicos, muy buen día. ¿Me escuchan? ¿Aló? Profe, ¿sí se escucha? Sí, sí, Gracias, perfecto, profesor. Ignacio. Buenos días. Buen día, Nicolás. Bueno chicos, vamos a comenzar. Antes un par de cositas. Este viernes, no se olviden, tenemos el taller 2, y aparte la próxima semana no hay clases. Entonces, solamente para que tengamos en cuenta eso dentro de nuestro calendario. Este viernes tenemos el taller 2, que yo les voy a pasar el enunciado entre hoy y mañana, pero que va a ser sobre la temática que estamos viendo y que vamos a ver hoy, que son listas enlazadas. Y la próxima semana, insisto, no hay clases, tampoco hay ayudantías, no hay nada, de hecho no hay ningún tipo de docencia. Bien, vamos a comenzar con la clase que tengo para hoy. La clase pasada habíamos visto sobre memoria dinámica y sobre listas enlazadas. Hoy en particular vamos a seguir con el tema de listas enlazadas. Vamos a hacer un raconto, vamos a empezar bien desde atrás y vamos a terminar con listas enlazadas dobles. Por favor, fíjense en el aula, porque yo he dejado durante el fin de semana un par de videos del uso de memoria dinámica y de listas enlazadas, eh, y también código para que trabajen. Así que por favor vean lo que voy dejando. Ya no estoy dejando los videos en ese formato embebido, insertado, digamos, sino directamente el link a mi pseudo canal, digamos, de YouTube, para que ustedes vean, para que vean directamente mis clases. Eso es para ocupar menos espacio en la página del aula. Por favor, chicos, insisto, vean lo que voy dejando en el aula. Hay mucho código, la idea es que el código está comentado en su gran mayoría. La idea es que ustedes se sienten tranquilos y lo empiecen a analizar. Veamos ahora el tema de listas enlazadas, porque al fin de cuentas, chicos, lo que trabajábamos con memoria dinámica es simplemente como fin para lo que vamos a ver hoy, que son listas enlazadas. ¿Hay alguna duda sobre lo que dije? El viernes tenemos el taller, no vamos a ver teoría, hoy no vamos a ver lenguaje, y la próxima semana vamos a tener, no tenemos clase. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver listas enlazadas, pero desde el inicio. La clase pasada la vimos, hoy quiero verlo de nuevo, porque lo quiero ver en su completitud. Yo les dejé código en el aula y mi recomendación en la clase pasada fue bien simple, tratar de utilizar ese código como receta, es decir, no reinventar la rueda. Las listas enlazadas es una forma de programar, y la idea es seguir de pronto un código prehecho o de pronto generar el propio código ustedes, pero basándose en los mismos principios. Cuando nosotros trabajamos con una lista enlazada, los pasos a seguir ya están bien determinados y lo pueden encontrar en toda la bibliografía o tutoriales que haya sobre la materia, no importa el lenguaje con el que ustedes estén trabajando. Las listas enlazadas por default trabajan con memoria dinámica y la forma de operar es la siguiente. Primero tenemos, como siempre, que crear nuestra lista. Nosotros creamos la lista, ya vamos a ver cómo hacemos el código. Luego tenemos opciones, y esto es colocar un elemento que se le llama nodo. En realidad depende de la bibliografía, en castellano lo van a encontrar como elementos, si están siguiendo bibliografía en inglés le van a llamar nodos. Entonces colocamos un elemento o un nodo en la lista. La otra operación que tenemos que ser capaces de hacer en una lista es eliminar un elemento o un nodo de esa lista. Y la última es mostrar la lista, ya sea un elemento cualquiera o toda la lista. Y por último, debemos eliminar la lista. Entonces, cuando nosotros generamos nuestro programa debe crear la lista, hacer estas operaciones, y antes de salir del programa tenemos que eliminar la lista porque tenemos que vaciar la memoria. Vamos a ir paso por paso. Tenemos el primero, que es la creación de la lista. Bien, vamos a ver el código, y este código se los dejé en el aula, para la creación de la lista. Cuando nosotros creamos la lista, primero la tenemos que definir una lista, primero tenemos que definir lo que va a ser el nodo o elemento que va a contener la lista. Y se define de la siguiente manera. Tenemos una primera parte, que son los datos o información que va a manejar, y una segunda parte que es un puntero. El nodo
de mi lista lo voy a generar como tipo estructura, ¿sí? De hecho, de ahí el nombre también de nuestro curso, estructura de datos. Es una estructura que tiene dos elementos en particular. La información, que en este caso, en este ejemplo, lo he declarado como una variable del tipo entera, y otra parte que es un puntero hacia otra estructura que tiene la misma forma. Y como lo dije en la clase pasada, ojo con esto, que esto no es recursivo, ¿sí? Parecería, pero no, en realidad lo que no es un puntero a sí mismo. Por eso le digo que no es recursivo. Es un puntero hacia otro tipo de elemento. Y genero mi lista, o sea, cuando tengo todo esto, a mí me gusta utilizar esta forma con el typedef. Vamos a ver luego código que utilizan, porque también les voy a mostrar código, digamos, desarrollado por otros, pero que lo he debugueado yo. Porque ustedes pueden encontrar también en la web un montón de código, chicos, pero por favor tengan cuidado, acostúmbrense a implementar y debuguearlo, y con debuguearlo me refiero a sacarle todos los bugs que pudiera haber en ese código. Y luego declaro aquí esta estructura, que es una estructura auxiliar, que yo le llamo de nombre lista. En estricto rigor no es la lista que yo creo, no, estos son solamente punteros. Y tengo dos punteros, uno del tipo elemento, que lo he generado acá, apuntando a lo que va a ser el inicio, y esto es el primer nodo. Y el segundo elemento apuntando al último nodo. Además, en esta estructura, yo le estoy incluyendo también un entero que le llamo tamaño, porque esto me va a permitir a mí, como les dije en el video que les dije el fin de semana, hacer un tracking de la cantidad de nodos que voy teniendo en mi lista. La idea, cuando yo genero un nodo para mi lista, o la voy generando a mi lista, es tener este tipo de estructura, donde yo tengo una parte que corresponde a la información, a los datos, un campo correspondiente a los datos, y otro campo que es un puntero hacia un siguiente nodo, que tiene exactamente la misma estructura. Está compuesto por datos y puntero. Por eso es que yo les dije recursivo. Esto lo que hace es apuntar a otra estructura que tiene la misma forma. Entonces yo tengo estos elementos encadenados entre sí, por eso se llaman listas enlazadas. Ahora bien, ya tenemos creada nuestra lista, vamos a ir paso por paso. Colocar un elemento o un nodo en la lista. Y esto significa, chicos, lo primero que tenemos que hacer es inicializar la lista. Luego de ello, tenemos que colocar el primer elemento en una lista inicializada, pero que está vacía. Luego tenemos que desarrollar nuestro propio código para colocar un elemento al inicio de la lista. Ojo, estos dos parecerían que son iguales, pero esto es cuando ya tenemos una lista con diferentes nodos y queremos colocar un nuevo nodo, pero al inicio. Luego, queremos colocar un nuevo nodo, pero al final de la lista. Y por último, colocar un elemento cualquiera en el medio de la lista. Entonces tenemos que ver todos estos casos. Vamos por el primero, lo que es la inicialización de la lista. Para eso directamente, como les mostraba yo en el código que les dejé en el aula y en el video que está en el aula, yo genero primero lo que se llama la definición de mi función, que le llamo inicialización, y le mando como parámetros la dirección donde yo he dejado mi lista. No se olviden que la lista que estoy generando es esa que consiste, a ver, esta variable lista que dice aquí, es la que consiste en los dos punteros, uno apuntando hacia el primer elemento, otro al último, y un valor entero que me dice cuántos nodos tengo en mi lista. Y la inicializo, y esta es mi función. La inicialización es colocar los nodos apuntando a la dirección 0 de memoria y el tamaño de mi lista puesto en 0. Ahí termina, ya inicialicé mi lista. No tengo que hacer nada más con esto. Luego vamos a colocar un elemento en una lista inicializada, es decir, que está vacía. Aquí tengo la definición de mi función, donde tengo como parámetros, de nuevo, le mando mi lista, pero también le mando el dato que yo quiero colocar en este nuevo nodo. Cuando yo quiero colocar un elemento en mi lista vacía, el elemento en el campo de datos tiene que tener algún valor. Si no, ¿de qué vale generar un nodo cuando no sabemos qué información vamos a poner? Para eso utilizamos directamente memoria estática, utilizamos arreglos. La memoria dinámica, la idea es que ante nuevo dato, ante nueva información, vamos generando un nuevo nodo.
Y la función es la que está acá, en donde yo declaro un elemento, esto es un nodo, que va a ser un elemento auxiliar con el que voy a trabajar. Le asigno, aquí está, reservo el espacio en memoria, ¿sí? Y le agrego el valor de dato en el campo dato. Luego, en mi lista, el nodo inicio va a apuntar a este nuevo elemento y el nodo fin, el puntero fin va a apuntar también a este nuevo elemento, al nuevo nodo que estoy creando. Y esto es simplemente porque mi lista tiene un único elemento. Entonces, los nodos que apuntan al inicio y al fin están apuntando realmente al mismo nodo de mi lista. E incremento el tamaño en 1. Entonces ya he colocado el primer elemento en mi lista vacía. No se olviden que acá es donde yo estoy reservando el espacio en mi lista. La forma es bien simple, fíjense, estas grafiquitas las voy sacando y voy poniendo el link donde saqué, para el que lo quiera ver. Por cierto, el tutorial que está acá me gusta mucho y se lo recomiendo para el que lo quiera luego ver. Tenemos lo que se llama el header. Cuando nosotros inicializamos la lista en esta instancia y colocamos los punteros en 0, ese puntero que yo le llamo inicio es el header, que siempre va a estar apuntando a lo que es el primer nodo. Inicialmente está apuntando al nulo. Cuando nosotros queremos crear un nuevo nodo, y sabemos el dato que vamos a guardar en ese nuevo nodo, todo lo que hacemos es que nuestro puntero inicio, el header, ahora apunte a ese nuevo nodo, porque ya le reservamos el espacio en memoria, como lo hemos hecho acá, apunte a ese nuevo nodo, que es lo que hacemos justamente, fíjense, en esta línea de código, y luego el puntero que va a tener mi nodo va a ir al campo nulo, porque no se olviden que mi lista, el último elemento de mi lista, siempre va a apuntar al nulo. Y es por eso que acá el puntero correspondiente al siguiente nodo apunta a la dirección nula de memoria. Entonces así ya hemos creado nuestra lista y es esta lista con un único elemento. La idea ahora es ir colocando nuevos elementos. Si queremos colocar un nuevo elemento, pero al inicio de la lista, bueno, aquí está puesto el código, esta es la función, de nuevo le paso a mi lista y el dato que yo quiero colocar en ese nuevo nodo. Esta parte que es la reserva del espacio en la memoria dinámica, aquí guardo el dato dentro del campo dato, del elemento que estoy generando, del nodo que estoy generando. Y aquí está el truco, digamos, entre comillas, que es el manejo de punteros. Mi nuevo elemento, que es el nuevo nodo que estoy generando, va a apuntar al inicio de la lista. Mientras que el inicio de la lista se va a actualizar con la dirección del nuevo nodo. Y el tamaño lo incremento. Básicamente lo que sucede es lo que tenemos en esta figurita. Tenemos ya una lista creada, aquí tenemos los datos, 3, 2, 1, ya luego vamos a ver por qué es que está puesto al menos en este ejemplo de esta manera. Inicialmente el header, y esto es la lista inicio, lo que tengo acá, el puntero inicio, está apuntando al primer elemento de la lista. Cuando yo quiero agregar un elemento o un nodo al inicio de la lista, entonces este header tiene que pasar a apuntar acá. Y es por eso que lista inicio se actualiza con la dirección del nuevo elemento. Y el puntero de mi nodo va a apuntar hacia el ex primer elemento de mi lista. Y es por eso que el nuevo elemento siguiente apunta a donde tenía anteriormente mi primer elemento en la lista. Bien. Vamos a colocar ahora un elemento al final de la lista. El método es el siguiente, es el mismo prácticamente, donde tenemos como parámetros en nuestra función la lista que le estoy pasando, esto es el puntero del primer elemento, el puntero del último elemento, y también el dato que yo quiero guardar. Y en mi programa, fíjense, yo estoy generando dos nodos acá, que los voy a utilizar como nodos auxiliares. Ojo, esa es la forma en que yo lo programé. Pueden ustedes generarlo de manera diferente y de hecho vamos a ver ejemplos donde los códigos van a ser diferentes a los que yo les estoy mostrando acá. Acá reservo con memoria dinámica el espacio. No se olviden que esta última parte acá no es necesaria. Lo que es necesario es reservar el espacio para el nodo con el que voy a trabajar. Esta otra la hacemos también por si acaso no haya espacio para el entero que queremos guardar, pero es redundante, y eso se los dije en el video.
Ahora tenemos un nuevo elemento que el dato lo vamos a actualizar con el parámetro que estamos metiendo. Y fíjense, como nosotros queremos guardar nuestro nodo al final de la lista, entonces aquí la variable auxiliar actual, que he declarado acá, que es el tipo elemento, la voy a hacer apuntar hacia el final de la lista. Y es por eso que yo siempre me gusta utilizar esta lista auxiliar que les mando acá como parámetro. Ahora va a apuntar, fíjense, actual siguiente, al nuevo elemento, al nuevo nodo que yo he generado, que tiene una dirección en memoria. Porque cuando la reservo acá, lo que obtengo acá es una dirección de memoria. Mi nuevo nodo, entonces, ahora va a terminar apuntando al nulo y voy a actualizar mi lista con al menos el puntero que apunta al fin de mi lista, lo voy a actualizar con ese nuevo elemento que coloqué, ¿sí? Y finalmente, incremento el tamaño de mi lista. Esto es algo parecido a lo que tenemos acá. De nuevo tenemos nuestra lista, 4, 3, 2, 1. Ya vamos a ver por qué va en orden decreciente. Tenemos el header que está apuntando al inicio. Ahora tenemos, aquí le llamamos cursor en este tutorial. Ojo, le llaman cursor, que es el puntero hacia el último elemento. Y lo que se hace es que el puntero del último elemento apunte al nuevo nodo que estoy colocando, que tiene como dato el elemento 0, y el puntero del último elemento, ahora sí, va a apuntar a 0. Entonces le hemos agregado, y esta es la metodología en general que van a seguir ustedes, para agregar elementos o nodos al final de la lista. Ahora vamos a colocar un elemento en el medio de la lista. Chicos, si hay dudas por ahí, me van diciendo. Estoy repitiendo un poco el video que ya les dejé el fin de semana, que espero que lo hayan visto. O si voy muy rápido, también me lo avisan. Yo sé que es difícil seguir código más de esta forma, pero por favor me avisan cualquier cosa. Ahora queremos insertar un nodo cualquiera en el medio de la lista, en cualquier posición. Para eso, chicos, lo que tenemos que hacer es lo mismo que veníamos haciendo. Tenemos que pasar como parámetros la lista que tienen los punteros, un puntero al inicio, un puntero al fin, y aparte va viendo el tamaño que tiene nuestra lista. Luego, el dato que queremos guardar en ese nuevo nodo y la posición donde queremos guardar nuestro nuevo nodo. Y aquí analizamos, ¿sí? Si tenemos, a ver, si nuestra lista tiene un tamaño menor a 2, pucha, significa que nuestra lista tiene un solo, puede estar o vacía o tener un solo elemento. En ese caso, no vamos a colocar un elemento en el medio de la lista, o lo vamos a colocar al inicio o lo vamos a colocar al final, o directamente la vamos a inicializar. Por eso es que tiene un retorno de -1, porque significa que estamos queriendo colocar un dato en una posición que no es válida. Porque el tamaño de mi lista, por ejemplo, mi lista podría tener un elemento y le estoy diciendo acá que lo coloque en la tercera posición. No nos va a dar error, de hecho. Y luego acá, de nuevo, generamos dos elementos, en este caso, dos nodos auxiliares, uno que le llamamos actual, otro nuevo elemento, y un entero i. Reservamos el espacio en memoria para ese nuevo elemento que estamos creando. Fíjense que no estamos reservando espacio en memoria para el elemento actual. Reservamos para el nuevo nodo que vamos a ingresar a nuestra lista. El elemento actual va a tener entonces la dirección del primer elemento de la lista, y luego empezamos a recorrer la lista. Porque estas listas, chicos, que se conocen como listas enlazadas, se recorren, al menos las simplemente enlazadas, en una sola dirección. Entonces vamos del primer elemento al último elemento, hasta llegar a la posición donde nosotros queremos insertar nuestro nuevo nodo. Una vez que nosotros llegamos a la posición donde queremos insertar nuestro nuevo nodo, el for termina. Fíjense que nuestro elemento actual se va a actualizar con la dirección siguiente, y esto es la dirección del nodo, ¿sí?, que está en la posición pos, que tenemos acá como parámetro. Una vez hecho eso, el nuevo elemento le vamos a asignar el dato. Esto no es dependiente de la dirección, directamente le agregamos el dato, y ahora sí, fíjense que el nuevo elemento va a apuntar ahora a donde está apuntando el elemento donde el for terminó. Y el elemento donde el for terminó va a apuntar ahora hacia el nuevo elemento. Y luego el tamaño lo incrementamos. Lo que hicimos, chicos, es... Lo que hicimos es esto que está ahí.
donde tenemos el header. Nosotros nos hemos posicionado ahora acá, queremos colocar entre el 3 y 2 el elemento 5, entonces lo que hemos hecho primero es que el elemento 5, que es el nuevo elemento acá, apunte al 2, ¿sí? Y luego, que es esta instrucción que tenemos acá, y luego hicimos que el elemento 3 apunte al 5, que es la instrucción que tenemos acá abajo. Y de esa manera el nodo ha quedado inserto dentro de nuestra lista. Y este es el grafiquito que nosotros habíamos utilizado en la clase pasada. Tenemos el header apuntando a un dato. Aquí tenemos dos nodos en nuestra lista, en nuestro ejemplo. El header apunta al primer nodo. Entonces, para lograr que insertemos el nodo que tenemos en amarillo, dame un segundito, Nicolás, el nodo que tenemos en amarillo, entonces, el que apunta al segundo elemento de la lista, lo que hacemos es, nuestro nuevo nodo que está en amarillo apunta a ese segundo elemento, y luego el primer elemento deja de apuntar al segundo para apuntar al que tenemos en amarillo. Dime, Nicolás. Profesor, si puede volver a la slide anterior, es que ¿Esa? me quedó, sí, esa misma. Me quedó una duda porque, a ver si entiendo de que el cursor que antes estaba en el 2, ahora Sí. está apuntando al 5. El cursor que estaba en el 3 apunta No, a... espera, no. El 2 No, apunta al 1. claro. O sea, el cursor que antes estaba apuntando al 2, ahora está apuntando al 5, ¿no? Mm, veamos. El elemento 3 apuntaba al 2 y el 2 apuntaba al 1. Ya. ¿Mm? Ahora lo Y que ahora, hicimos, cuando incluimos al 5, cuando incluimos el 5, el 3 pasa a apuntar al 5 y el 5 pasa a apuntar al 2. Es como que rompimos la cadena acá en el medio mm, y metimos el 5 acá en el medio. ya. Ok, Entonces el ahora 3 termina apuntando al 5 y el 5 termina apuntando al 2. Y nuestra lista ahora es 4 en números enteros. Nuestra lista original era 4, 3, 2, 1, 0. Ahora es 4, 3, 5, 2, 1, 0. Ok, ok. Gracias, profe. De nada. Yo sé que esto resulta difícil de entender al inicio, por eso les entrego el código para que directamente lo utilicen como un template para cualquier desarrollo que ustedes quieran hacer. Por favor, chicos, así como Nicolás, cualquiera el que necesite, levante la mano. Ahora sí los puedo ver yo, entonces levantan la mano. Diego, eso. Profe, tengo una Sí, duda respecto como a las posiciones. sí, Eh, Creo que, porque como comenzaba a ser el ejemplo de que si nosotros colocamos la posición 1, sí. vamos a tener como puntero, vamos a tener como dirección de memoria, nos va a entregar como dirección de memoria la del segundo elemento. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Ojo. Y eso depende, la verdad que le estoy dando. Claro, porque fíjate, ¿terminaste la pregunta o hay una segunda parte como para que te responda? Porque me entusiasma. No, responda nomás, responda nomás. Porque acá en el parámetro yo estoy mandando una posición. Y muy buena pregunta la que me está haciendo Diego, porque no me la preguntaron. La lista la voy a trabajar como se trabajan los arreglos. Y esto es, si se recuerdan, los arreglos yo los declaro, por ejemplo, de 10 elementos, pero los cuento de 0 a 9. ¿Sí? Pero ojo, que cuando yo les dije de inicializar la lista, voy a volver bastante atrás, cuando le inicializo, está vacía, tengo en 0. Y cuando le coloco el primer elemento, ¿sí? A la lista le voy a incrementar en 1. Entonces, si mi lista tiene un nodo, el tamaño de mi lista es 1. Ahora, respondiendo a la pregunta de Diego, que es bien apropiada, que lo voy a colocar, que lo voy a dejar acá. Si yo tengo tres elementos en mi lista, y yo quiero colocarlo en la posición 2, ¿sí? Yo voy a tener 1, ese 1 se mantiene, y en la posición siguiente es donde voy a colocar mi nuevo elemento. Entonces, el elemento que originalmente está en la posición 2 va a pasar a estar en la posición 3, porque es en la posición 2 donde yo ingresé el elemento. Por ejemplo, acá
Tengo el 4, 3, 2, 1, 0. Tengo 5 nodos. Los nodos, chicos, acá, a pesar del dato que está incluido, este es el primer nodo, este es el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y la posición donde yo estoy ingresando este nuevo nodo es la posición 3. La posición 3, antiguamente, tiene el nodo con el dato con el valor 2. Ahora, yo ingreso el nodo 3 en esta posición, que va a tener el dato con el valor 5, y el otrora nodo 3 va a ser ahora el nodo 4, que va a tener como dato el valor 2. ¿Respondí la pregunta, Diego? Sí, profe. Gracias. Bien, vamos a ver ahora cómo es eliminar los elementos de la lista. Puedo eliminar al inicio y puedo eliminar de cualquier parte de la lista en realidad. Cuando quiero eliminar del inicio, yo les dejé el código, todo lo que tengo que pasarles es a mi código, ¿sí? Es la lista, y esto es el puntero al header, el puntero hacia el último elemento, que en realidad, como les dije en el video, no se usa mucho. O sea, si ustedes quieren generar una lista solamente con el header y el tamaño de la lista es suficiente, porque saben que el último nodo de la lista sí o sí va a estar apuntando al nulo. De todas maneras, a mí me gusta tener la mayor cantidad de variables auxiliares para que el código requiera la menor depuración posible. Entonces lo que tengo acá es el código, ¿sí? Donde tengo como parámetros mi lista nada más. Si el tamaño es igual a 0, no hay nada que eliminar, ¿sí? Entonces me salgo, digamos. Pero si, ojo, que quiero eliminar al inicio de mi lista. Si el tamaño es diferente de 0, esto es 1 o más, entonces voy a crear una nueva variable auxiliar del tipo elemento, en donde yo lo voy a posicionar al inicio de mi lista. ¿Sí? Y mi lista, el puntero que apunta al inicio de la lista, ahora va a apuntar hacia el segundo elemento, que podría ser el elemento nulo, tranquilamente, si es que tuviera un solo nodo. Ahora, si el tamaño de la lista es 1, entonces aquí sí a la lista fin, de hecho, lo voy a llevar directamente al nulo. Y libero el espacio de memoria. La libero, y aquí estoy utilizando la instrucción free, fíjense que sub-elemento no es otra cosa que un puntero apuntando al inicio de mi lista. Entonces, estoy liberando la memoria reservada para el primer nodo de mi lista. No se olviden que a todos los nodos accedo a partir de una dirección de memoria. Y el tamaño de mi lista lo voy a decrementar en 1. Eso es cuando quiero eliminar al inicio de la lista. Que es algo parecido a lo que tengo acá. Fíjense, inicialmente tenemos los 5 nodos, 5, 4, 3, 2, 1. El último siempre apunta al nulo. La lectura que hago de mi lista enlazada simple, en este caso, es de izquierda a derecha. Y quiero quitar el primer elemento. Si quiero quitar el primer elemento, entonces el header, en vez de apuntar al primer elemento, ahora lo voy a hacer apuntar al segundo elemento. Y el primer elemento lo voy a eliminar. Y de esa manera, la lista que tenía 5 elementos, ahora va a tener 4 elementos. Dicho de otra manera, muevo el header y libero el espacio de memoria del primer elemento. Ahora, si quiero eliminar cualquier elemento de la lista, ahora no importa dónde me encuentre, tengo que mandarle la posición. Y ojo ahí, también tengo que ver que yo tenga que esa posición realmente exista dentro de mi lista. Si yo tengo una lista de 3 nodos y quiero eliminar un cuarto nodo, bueno, pero no puedo. O sea, si mi lista tiene 3 nodos, no hay un cuarto nodo que yo pueda eliminar. Entonces, acá es donde genero este, digamos, fusible, en el caso de que esté mandando una posición que no sea apropiada. Si todo está ok, yo genero este entero i, que me va a servir a mí para recorrer la lista, las dos variables auxiliares de tipo elemento, e inicializo la variable auxiliar actual con el header. Y empiezo a recorrer hasta llegar a la posición. Fíjense que yo abandono el for con mi variable auxiliar actual apuntando al nodo que quiero eliminar.
Y de esa manera, yo acá directamente hago este cambio de este juego entre las variables. Sub-elemento, apunto al nodo que quiero eliminar, que es el siguiente al actual, ¿sí? El actual siguiente lo voy a actualizar con la dirección que estaba apuntando el nodo que voy a eliminar. En el caso que sea justo el último nodo, bueno, el null, acá otro fusible que estoy poniendo, y libero el espacio de memoria. Y por supuesto, decrezco el tamaño de mi lista. Lo que acabo de hacer es esto que está acá. Yo tengo, fíjense, 4 nodos en mi lista, el último nodo apuntando al nulo, y quiero sacar el nodo 3. Si quiero sacar el nodo 3, entonces el segundo nodo, que está apuntando al nodo 3, lo voy a hacer apuntar al nodo 1. Y luego libero el espacio que ocupa este nodo. Hago el movimiento de punteros nada más. Y por último, yo les dejo como ejercicio, ¿sí?, liberar nodos, pero de la última parte de la lista. Yo mostré cómo eliminar al inicio y cómo eliminar en cualquier lugar de la lista. Les queda a ustedes eliminar desde la última posición de mi lista, o sea, de la lista que estamos creando. Estos grafiquitos ayudan bastante, porque lo que ustedes tienen que hacer básicamente es, ya tienen un puntero que apunta al último elemento. Lo único que tienen que hacer es, el penúltimo elemento, lo tienen que hacer apuntar al nulo, y al último elemento lo tenemos que liberar de la memoria dinámica. Y listo. Les dejo el código para que ustedes lo hagan. De hecho, pueden replicar el código que corresponde a eliminar desde el inicio, a ese código. Nada más que acá nosotros vamos a tener que trabajar en vez del inicio en lista-fin, o sea, al último elemento de nuestra lista. Bien. Ahora llega la parte de mostrar la lista, de visualizarla. Generalmente siempre la vamos a querer visualizar. Bueno, en estricto rigor no es necesario, pero bueno, la vamos a querer visualizar. Al menos para fines de corroborar que lo que hicimos estaba bien. Solamente le mando como parámetros los punteros del inicio, final y el tamaño de la lista. Y la visualización es bien simple. En este caso, yo hago un recorrido desde el inicio. Y por eso es que genero esta variable auxiliar que le llamo elemento actual. Y mientras el elemento actual no esté apuntando al nulo, entonces voy a mostrar lo que tiene en su dato. Ojo acá, yo estoy mostrando P, que corresponde a puntero, D, que corresponde a un entero, muestro la dirección de memoria y muestro el dato que tengo guardado en esa dirección. Y es por eso cuando ustedes ejecutaron el código que les dejé en aula, iban a ver unos números en hexadecimal y el dato en valor entero que ustedes ingresaron. Y luego, por supuesto, el nodo va a apuntar al nodo siguiente. Y yo le puse acá un sleep, y esto es propio solamente de Windows.h. Para los que trabajen en Linux, debiesen generar su propio delay. Estos 1000 acá están en milisegundos. Por lo tanto, tengo acá un delay de 1 segundo. Entonces, de 1 en 1 segundo me va mostrando el contenido de los diferentes nodos. No solamente el contenido, sino la dirección de cada uno de los nodos. Me gustaría que lo ejecuten ustedes al código para que vean que los nodos no se organizan en posiciones consecutivas de memoria. Finalmente, tenemos que eliminar la lista. Eliminar la lista significa destruirla totalmente. Para eso, chicos, vamos a utilizar lo que nosotros ya generamos acá, que es el código para eliminar el primer elemento de la lista. Ya lo vimos, ¿sí? O sea, el eje de ese código es esta palabrita que tenemos acá, que es eliminar o liberar el espacio de memoria dinámica. Lo único que hago es agregar esta nueva función acá, que tiene como entrada mi lista, estos son los dos punteros, al inicio, al fin, más el tamaño de la lista, y mientras el tamaño sea mayor a 0, voy a eliminar, ¿sí? Ojo acá, el primer elemento de mi lista.
Entonces, cada vez que yo invoque a esta función, que es la que acabamos de ver cuando eliminamos el primer nodo de la lista, el tamaño va a ir decreciendo. Entonces, consecutivamente, vamos a ir eliminando el primer elemento de la lista. Ustedes pueden crear de pronto un solo código para que elimine de una sola vez, sin tener que invocar a otra función, toda la lista de una sola vez. Pero esos son métodos de programación que va a depender, o manías, o vicios de programación, como me gusta llamarlo a mí, que va a depender ya de cada uno. A mí me gusta mucho aplicar el criterio de divide y conquistarás, y esto es tener tantas funciones como sea posible, pequeñitas, y que yo las pueda utilizar en varias partes de mi código. Les dejo nada más también como ejercicio que podríamos haber destruido la lista desde el último elemento. Y eso, como les dije en su momento, eliminamos la lista, eliminamos el primer elemento de la lista, les dejé como ejercicio eliminar el último elemento de la lista, entonces podríamos destruir toda la lista simplemente invocando al último elemento y no a partir del primer elemento. Y eso se los dejo como tarea. Ahora, la pregunta que siempre uno se hace es, a la lista, ya vimos, la podemos recorrer de izquierda a derecha. Cuando digo de izquierda a derecha me refiero del primer al último elemento. En el mundo occidental sabemos que el primer, pues, por la forma de escribir de nosotros, empezamos de izquierda a derecha. Entonces, por eso decimos que la lista recorre de izquierda a derecha, en realidad no tiene ningún sentido. Lo que sí es unidireccional. Va del primer al último nodo. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera que el primer nodo se transforme en el último y el último en primero? No quiero hacer un swap, y esto es intercambiar nodos. Y eso lo van a ver en las ayudantías. Y de hecho, el primer taller trataba sobre una función swap para ordenamiento. Lo que yo quiero es invertir el orden. Si tengo 4 nodos, el primer elemento va a ser el cuarto, el segundo elemento va a ser el tercer elemento va a ser el segundo, y el primer elemento va a ser el cuarto. Quiero invertir el orden. Para eso yo puedo hacer, por ejemplo, lo que tengo acá. Esta es una funcioncita simple. De nuevo le paso los elementos, le paso mi lista, aquí genero algunas variables auxiliares del tipo elemento. Un elemento tipo previo apuntando al nulo, un próximo elemento y un elemento actual apuntando al inicio. Mientras el elemento actual sea diferente del nulo, entonces el siguiente, el next que tengo acá, va a ser el nodo siguiente, el nodo actual siguiente va a ser igual al previo, el previo va a ser el actual va a ser igual al next. Yo sé que esto es un poco engorroso, pero lo que hace es dar vuelta. Me da vuelta la lista. Y finalmente lista inicio va a estar apuntando al previo. Y por supuesto también tendría que actualizar, que no está hecho acá, lista-fin, apuntando hacia el último elemento. Y el tamaño no va a variar. Pero bueno, esa es una forma de trabajar para dar vuelta la lista. Y poder recorrer, ir de izquierda a derecha y también ir de derecha a izquierda. Porque la lista se recorre, chicos. ¿Dudas? Ya. ¿Qué pasa ahora cuando queremos tener una lista simplemente enlazada? Ojo, y ahora le agrego una palabrita más que se llama ordenada, donde el orden es un criterio que nosotros definimos. Por ejemplo, si nuestros datos son números enteros y queremos ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, para eso, los pasos a seguir. Ojo, ordenar, como les dije, el criterio que nosotros decidamos. Si, por ejemplo, queremos crear una lista con nombre, podemos ordenar por orden alfabético, de pronto, o por edad, no sé. De hecho, el taller que vamos a hacer el viernes trata sobre, digamos, una pseudo base de datos que vamos a generar con listas enlazadas. Entonces, los pasos a seguir son, primero tenemos que crear la lista, previa definición del nodo, la estructura que vamos a utilizar. Si la lista está vacía, hay que inicializarla con el primer elemento, luego el segundo elemento. Si es mayor, y estamos en un orden creciente de la lista, lo tenemos que colocar al final. Si es menor, lo tenemos que colocar al inicio. El tercer elemento ahora, si es menor que todos, debe colocarse al inicio de la lista. Si es mayor que todos, debe ir al final. Caso contrario, lo tenemos que ir colocando en el medio de la lista.
O sea, hay que hacer un ordenamiento. Nosotros vamos a ver código ahora. Vamos a ejecutar un código que les tengo preparado, que está puesto en el aula, que se los dejé anoche, y vamos a invertir, o sea, yo se los dejo como ejercicio, invertir el ordenamiento. Porque ahora el ejercicio que vamos a ver creo que es de menor a mayor, y les dejo para ustedes. Luego, invertirlo utilizando la función reverse para mostrarlo de mayor a menor. Entonces, yo voy a dejar de compartirles pantalla acá y voy a pasar a NetBeans. Voy a abrir primero NetBeans, denme un segundito. Y vamos a crear código desde cero. Ya, aquí lo tengo. O sea, no código desde cero, porque ya lo tengo hecho. Ahora tengo 23 participantes, y tengo 59 inscritos. Significa que uno se dio de baja solito. Lo que quiero hacer ahora, vamos a crear un nuevo proyecto que le vamos a llamar listas de tipo C, aplicación. ¿La ven, verdad? A lo que estoy haciendo. Sí, profe. Ya. Sí, se logra ver. Excelente. Aplicación, y esto le voy a llamar listas enlazadas. Nada más. Y lo voy a terminar. Ahora, debido a que, fíjense que aquí se me van colocando todos los proyectos. No es necesario que nosotros tengamos todos los proyectos acá. Pero bueno, listas enlazadas. Ahora, lo que yo quiero ver de mi proyecto, listas enlazadas, es dónde lo voy a correr. Debido a que yo quiero que ustedes vean lo que sucede, lo voy a colocar como un terminal externo. Y esto es que se me abre la consola de Windows cuando yo hago correr mi programa. Listo. Ahora voy a agregar el texto. El texto yo lo tengo hecho. Aquí voy a agregar listas enlazadas, simples y ordenadas. Bien. Perdón. Ahora sí, yo voy a copiar y pegar, ahí se me van a disculpar. Igual esto se los dejé en el aula para el que lo quiera reproducir, por supuesto. Bien. Y acá yo voy a copiar y pegar el texto que ya tengo hecho. Está ahí. Vamos a analizarlo un poquito. Fíjense que vamos a comenzar por esta parte, donde hemos definido lo que va a ser nuestra estructura, y es del mismo tipo que venimos trabajando. Elemento que tiene una primera componente que es un entero, y su segunda componente es un puntero a otro nodo. He generado acá 3 funciones diferentes, una para crear, otra para eliminar y otra para visualizar. Fíjense que esta es otra técnica de programación, diferente a las que les acabo de mostrar, pero que nosotros podemos adaptar el código para que funcione en este ejemplo también. Nuestro main, fíjense, comienza inicializando un puntero tipo void. No tiene forma, no tiene tipo, apuntando al nulo. Y un entero que le llamo elección. Y aquí tenemos un do while y un switch. Si nosotros presionamos el 1, entonces vamos a la función crear. Si presionamos el 2, vamos a la función eliminar. Y si presionamos el 3, vamos a la función mostrar. Si es el caso 2, nosotros vamos a quebrar el do while y vamos a salir del programa. Si es el caso 1 o el caso 3, vamos a hacer nuevas iteraciones. Y si es cualquier otro caso, por supuesto, termina nuestro programa. Fíjense que aquí el puntero lo he creado como tipo void. Aquí una aclaración para los que de pronto no sepan programar tanto o el void no lo conozcan. Cuando usan void, siempre deben hacer y lo voy a poner entre comillas, cast. El cast es cuando nosotros forzamos a que una determinada variable sea de un tipo determinado.
Aquí puedo generar un puntero tipo void, esto es, no tiene forma en realidad, pero cuando yo invoco en alguna función a este puntero p, fíjense que tengo la función crear, que invoca el puntero p, la función eliminar, que invoca el puntero p, y la función mostrar, que también lo invoca. Yo tengo que hacer un cast. Vamos a ver de qué se trata. Tengo una primera función, perdonen, que se llama menú, que eso me va a mostrar en pantalla diferentes cosas. Primero, introducir un número en la lista. Aquí el barra t, chicos, significa una tabulación. El barra n es fin de línea, salto de línea, de hecho. Y barra t es tabulación cuando nosotros queremos mostrar en pantalla. Tiene 4 opciones lo que mostramos en pantalla. Si ingresamos el número 1, la opción 1, introducir un elemento en la lista. Opción 2, eliminar un elemento en la lista. Opción 3, mostrar el contenido de la lista. Esto es equivalente a lo que tenemos acá, ojo. Y finalmente, leemos la elección, y según sea la elección, por supuesto, nuestro switch nos va a llevar a la función correspondiente. Vamos a ver la función crear. La función crear tiene un puntero tipo void, y lo tiene como parámetro. Cuando nosotros ingresamos esa función, vamos a hacer ahora 3 variables auxiliares. Por eso les pongo acá, usa nodos auxiliares. Aquí yo no estoy utilizando esta estructura auxiliar que yo le he llamado lista en el programa que les he mostrado anteriormente, que es el programa que yo utilizo. Esta es otra forma de programar. Y en vez de tener un nodo siempre apuntando al inicio y otro nodo siempre apuntando al final de mi lista, directamente trabajo con variables auxiliares. En este caso, nodos auxiliares. Tengo un nodo Q y 2 nodos auxiliares que le llamo aux y aux1. Y un entero X, ¿sí? Que me va a permitir a mí ir creando la lista. Ahora, ingreso el nodo, el valor que quiero que tenga mi nodo, ingreso el número, y luego fíjense, acá está, reservo el espacio. Reservo el espacio para mi nuevo nodo, que es el nodo Q, que va a ser el elemento de mi lista. Entonces Q, el dato en Q va a valer X, que es lo que yo ingresé por teclado, y Q va a apuntar al siguiente, que es el nulo. Ojo, acá estoy asumiendo de que mi elemento es el primer elemento. Ahora viene lo interesante. Dice, si P es nulo, porque nosotros inicialmente, en nuestro main, a P lo inicializamos con el nulo. Si P es el nulo, entonces al P lo voy a hacer igual al Q, como lo tengo ahí. Entonces lo hago igual. Caso contrario, significa que nuestro puntero, en realidad significa que tenemos ya elementos en la lista. Entonces, fíjense, al P, ojo acá, miren, de hecho aquí yo puedo mostrarles cómo hacer un cast. En este caso no, porque aquí lo tengo a P, lo estoy haciendo idénticamente a Q, igual a Q, entonces no tengo que hacer un cast. Pero fíjense, en el caso de que P no sea igual al nulo, mis 2 variables auxiliares las voy a inicializar, fíjense, con P. Pero fíjense que aquí le hago un cast. Y esto es, fuerzo a que P sea un puntero del tipo nodo. Y ahí comienzo. Bueno, si X, que es el valor entero, es menor a aux apuntando a dato, porque esto significa P, no se olviden, va a ser siempre, nos devuelve, aquí nosotros devolvemos un puntero, ese puntero va a ser el primer o el último elemento de la lista, dependiendo de la forma en que esté trabajando. Entonces acá es donde yo veo si mi elemento es menor. Este es un ordenamiento de menor a mayor. En el caso de que sí lo sea, entonces directamente lo que hago es colocar mi nodo antes. Y de nuevo hago el rearreglo de nodos. Caso contrario, empiezo a moverme entre los nodos hasta que mis datos, porque mis datos tienen que estar ordenados, hasta que los punteros también estén ordenados. Se los dejo para que lo vean con tranquilidad en realidad. Lo único que comparo son los valores, los datos, dentro de mis nodos.
Si yo quiero eliminar, de nuevo, le paso como parámetro un puntero. Si es nulo, entonces la lista está vacía, no hay nada que hacer. Si no es nulo, entonces genero ahora sí dos variables auxiliares de tipo nodo. Tengo que dar el elemento que quiero eliminar, y esto es la posición. En este caso voy a eliminar no por posición, sino por dato. Si yo tengo, por ejemplo, como nodos, los datos 1, 2, 3, 4, y quiero eliminar el 3, entonces ingreso el número 3. No ingreso la posición. En el ejemplo anterior, el que yo les mostré con mi código, eliminábamos por posición. Aquí vamos a eliminar por dato, el dato que no quiero tener en la lista. Entonces, genero de nuevo, inicializo mis nodos, ¿sí? Apuntando hacia S, tal cual lo que yo tengo acá, y empiezo a ver qué es lo que pasa, empiezo a recorrer para ver si llego al dato que quiero eliminar. Una vez que lo encuentro, ustedes pueden ver acá dentro del while, una vez que lo encuentro, a ver, si no lo localizo, digo dato no localizado, he puesto un número falso, y caso contrario, cuando yo salgo del if es porque lo encontré y libero el nodo. Le dejo para que analicen el resto del texto. Esto es solamente manipulación de punteros. Y luego para mostrar directamente en pantalla. Vamos a compilar y vamos a ver qué pasa. Este main C a mí no me sirve de nada tenerlo acá. Así que yo lo voy a sacar. Entonces tenemos nuestro programa y lo vamos a compilar y vamos a ver qué pasa. Bien, yo les voy a compartir ahora pantalla porque lo que va a aparecer es la consola externa. Ejecutando el código. Bien, esta es mi pantalla. Yo, de nuevo, para que vean que estoy en la misma cuestión, que no les estoy cambiando el código, lo voy a compilar de nuevo. Y lo voy a hacer correr. Y me dio error. Vamos de nuevo. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo en este código? Dice que me dio un error, started in an external terminal. Ya. Entonces no era la idea. Vamos a cambiarle a standard output, no, a internal terminal, y vamos a ver qué da. Ya. No da lo que yo quería, fíjense que se ve chiquitito, pero fíjense, acá lo que tengo es, en el menú principal dice introducir un elemento de la lista, eliminar un elemento de la lista, mostrar el contenido de la lista o salir. Quiero introducir un elemento de la lista, entonces aprieto 1, Enter. Ahora indico el valor que quiero colocar, supongamos el 78. ¿Qué pasó? Ahí. Tengo el 78 ya ingresado. Voy a ingresar un nuevo elemento, 1, Enter. Ingreso un nuevo valor, 324, supongamos, Enter. Ingrese un nuevo valor, 1. Y le voy a ingresar el número 3, Enter. Ya he puesto 3 números. Ahora voy a mostrar el contenido de mi lista. Ingreso 3 y tengo 3, 78, 324. Son los 3 números. Voy a ingresar un número más. No sé, el 65. Ahora voy a mostrar el elemento de mi lista de nuevo, es el que está ahí, y ahora quiero eliminar un elemento de mi lista. Vamos a suponer que quiero eliminar el 69, no, 79, que no está. Entonces, vamos a eliminar, y voy a eliminar el 79, ¿sí? El dato no está localizado, no existe dentro de la lista. Vamos a mostrar de nuevo el elemento de la lista, y fíjense que aquí me dio un errorcito. Entonces voy a eliminar directamente en el 3, voy a eliminar el elemento 65, que ese sí lo tengo, y voy a mostrar el elemento de mi lista de nuevo. Y ahí me dio un error. Y fíjense que en este caso, cuando he desarrollado mi código, yo no he contemplado todos los fusibles posibles, en el sentido de que he puesto un número que no estaba en mi lista, y cuando he querido ejecutarlo,
mi programa no ha sabido manejar el error que me ha dado. Vamos a ejecutarlo de nuevo, pero en este caso sin error, ¿sí? Voy a introducir un elemento, supongamos que sea el 4, el otro elemento el 67, perdón, ahí. El otro elemento que voy a introducir es el 67, el otro elemento que voy a introducir es el 8, y ahora voy a mostrar los elementos de mi lista. Y tengo 4, 8 y 67. Ahora quiero eliminar un elemento de mi lista y voy a eliminar el 8. Y vamos a mostrar mi lista y me queda en 4 y 67. Y finalmente quiero salir, que está ahí. Fin de las operaciones. Ahora, si me permiten, quiero ver por qué no me da cuando hago con un terminal externo, que debiese aquí, standard output. A ver. Tendría que haberme dado una salida externa. Sigue acá. Entonces lo voy a poner de nuevo. Y lo voy a compilar otra vez. Y si no me da, lo abandono. Ahí lo tengo. Ahí me da en la consola de Windows. Y ahí sí, si quiero introducir un número, ¿sí? El 23, quiero introducir otro número, el 54, quiero introducir otro número, ingreso el 1, quiero mostrar la lista que tengo generada, 1, 23, 54, quiero eliminar un elemento de mi lista, voy a eliminar el 23, quiero mostrar mi lista cómo me queda, el 1 y el 54, quiero ingresar un elemento de mi lista, el 678, supongamos, ¿sí? Quiero mostrar mi lista, me queda así, y luego quiero salir de mi lista, se me libera todo el espacio de memoria. Y me queda así. ¿Dudas, chicos? Fíjense que es otra forma de programar. Hay que tener mucho cuidado con todos los fusibles que uno le pone. Fusibles por hacer una analogía con lo que hacemos en electrónica, pero hay que poner en el código hay que tener mucho cuidado para poder manejar errores. De hecho, hay toda una parte en C que se enseña a manejar errores. ¿Dudas acá, chicos? Vamos a seguir entonces. Voy a dejar de compartir y volvemos a nuestra presentación de hoy. Bien. Entonces, como ven, lo que acabamos de crear es una lista que es simple, enlazada, ¿no? O sea, todas las listas enlazadas, todas las listas van a ser enlazadas. En este caso es simple y es ordenada. Simple porque va o de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, no va en ambos sentidos, y ordenada porque en este caso hemos trabajado con números enteros que van de menor a mayor. Yo les dejo a ustedes revertir el ordenamiento, que vaya de mayor a menor, utilizando la funcioncita que ya les mostré anteriormente. ¿Dónde estudiar más sobre listas enlazadas? Aquí están mis recomendaciones, lo que está en rojo es lo primero. En lo que yo también le he sacado un poco los grafiquitos con su respectiva referencia, por supuesto. Y es un tutorial que está bonito, está completo, y sigue una estructura de codificación muy parecida a la mía. Por eso es que la recomiendo también para trabajar. Bien, ¿qué nos queda para ver? En lo que refiere a listas, nos quedan, la verdad, solamente lo que son arreglos del tipo, me gusta llamarlos a mí paradigmáticos, y es que las listas las podemos recorrer en una sola dirección, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ahora, ¿por qué no poder recorrerlas en ambos sentidos? Y eso sí se puede. Hay que cambiar nada más la estructura y la definición que va a tener nuestro nodo. Una lista sí la podemos recorrer en ambos sentidos y se conocen con el nombre de listas enlazadas dobles o listas doblemente enlazadas. Nuestro nodo, chicos, en las listas simples consistía en un elemento que era la información y otro elemento que era un puntero. En las listas, un puntero al siguiente nodo. En las listas doblemente enlazadas, nuestros nodos
van a seguir teniendo un elemento que corresponde a la información, llámese un dato del tipo entero, pero va a tener ahora dos punteros. Un puntero apuntando al nodo previo y otro puntero apuntando al siguiente nodo. Veamos el ejemplo que está acá. Acá tenemos el valor, la información que queremos guardar dentro de nuestro nodo o elemento. Y vamos a tener un puntero apuntando al nodo precedente y otro puntero apuntando al nodo siguiente. Entonces, nuestra estructura, la que generamos nosotros, nuestro nodo, ahora va a tener tres campos. El campo información, un puntero apuntando, que va a apuntar al nodo previo, y otro puntero que tiene la misma forma, pero apuntando al nodo siguiente. Lo que cambian son las direcciones acá. El primer y último elemento de la lista, en el primer y último elemento de la lista sucede algo gracioso. El elemento previo apunta al elemento nulo. Eso es para el primer nodo de mi lista. Y el último nodo de mi lista apunta al elemento nulo. Claramente, nosotros si queremos trabajar ahora con listas circulares, ¿sí? Y aquí vamos a ver si me sale. Si queremos trabajar con listas circulares, en vez de apuntar al nodo nulo, como lo que tenemos acá, el next acá tendría que apuntar a este nodo, al primer nodo. Y este nodo, en vez de apuntar al nodo nulo, el previo tendría que apuntar a este último elemento. Entonces, ahí ya generamos lo que son listas circulares. Por eso le digo que estos son cambios paradigmáticos. En realidad, son técnicas, no es nada nuevo. Lo que generamos son estructuras que tienen otros comportamientos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con listas doblemente enlazadas? Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es generar nuestro nodo. Y nuestro nodo va a tener esta estructura. Tenemos un dato, un puntero que va a apuntar al nodo previo y un puntero que va a apuntar al nodo siguiente. Vamos a tener nuestro header que va a apuntar al primer elemento de la lista y podemos tener también un puntero apuntando al último elemento de la lista. En este dibujito que está acá, el campo que está en el medio es el elemento, el dato que guardamos, ¿sí? El primer elemento es el puntero que apunta al nodo previo y el último elemento es el puntero que apunta al siguiente elemento. Entonces fíjense que en una lista doblemente enlazada nosotros primero creamos la estructura y cuando vamos enlazando la lista tenemos que tener solamente el cuidado de que el primer elemento, el puntero previo, apunte al nulo. Por eso tenemos la X acá. Y el puntero siguiente apunte al segundo nodo. El segundo nodo, el puntero previo, tiene que apuntar al primero y el puntero siguiente al tercer nodo. El último nodo, el puntero previo, apunta al penúltimo, mientras que el siguiente va a apuntar al nulo, porque nuestra lista es doblemente enlazada. Eso nos permite, chicos, fíjense, pasar del nodo 1 al nodo 2 cuando recorremos la lista, del nodo 2 al nodo 3, del nodo 3 al nodo 2 y del nodo 2 al nodo 1. Pero fíjense que la topología que estamos utilizando acá no nos permite pasar del nodo 3 al nodo 1. Para pasar del nodo 3 al nodo 1 tenemos que sí o sí pasar por el nodo 2. De ahí el nombre de listas. Estas son topologías, de hecho, de cómo organizamos la memoria. En otras instancias podemos aprender otras topologías también de organización de memoria. ¿Cómo podemos crear entonces nuestro código? De la misma manera que venimos trabajando. Typedef, el elemento, ¿sí? En donde tenemos primero un puntero del tipo elemento que apunta al nodo previo y el mismo tipo de puntero, tipo elemento, apuntando al nodo siguiente que le llamo next. Y aquí el valor, en este caso entero que estoy poniendo, que va a contener mi elemento. Y el resto, chicos, es solamente
programar y tener mucho cuidado de cuando nosotros creamos el nodo, insertamos el nodo, eliminamos el nodo, que es lo que pasa con los punteros. Pero es la misma forma de trabajar que para listas simplemente enlazadas, con el adicional que ahora tenemos un puntero apuntando al nodo previo. Vamos a ver cómo se organiza en memoria, porque hasta ahora nadie me preguntó qué es lo que pasa a nivel memoria. Vamos un poco atrás. Esa estructura, que es mi nodo, que acabamos de crear, tiene 3 elementos. 2 elementos que son del tipo puntero y un elemento que es del tipo entero. Cada uno de ellos ocupa una determinada cantidad de memoria. Lo que sucede es que cuando nosotros nos posicionamos en memoria, fíjense que nuestros punteros tienen una dirección. Si mi sistema es de 32 bits, cada dirección va a tener 32 bits. Entonces, y esto les dejo a ustedes también para que vean cuánto tamaño ocupa lo que tenemos acá. Este es un puntero a una dirección en memoria, por lo tanto son 32 bits. Es una dirección. Acá tenemos un puntero a otra dirección, son 32 bits, o 4 bytes. Y aquí tenemos un entero de 4 bytes. Por lo tanto, tenemos 4, 4, 4, 12 bytes que va a ocupar esta estructura. Ahora, ¿cómo se organiza esto en memoria? Bueno, lo que sucede, chicos, es que todos los elementos de una estructura, en general, no importa si aquí trabajo con listas o lo que fuera, todos los elementos de una estructura van a estar en direcciones de memoria consecutivas. Aquí hay un ejemplo un poco burdo, en realidad. En la dirección 1, donde tenemos nuestro primer puntero, perdón, nuestro primer nodo, en realidad tenemos un nodo, ¿sí? No importa el nodo que sea. En la dirección 1, bueno, debido a que el header está apuntando acá, definitivamente este es nuestro primer nodo. El primer nodo tiene, en este caso, 12 bytes asignados consecutivos. Entonces, el dato, el nodo apuntando a la dirección previa, que en este caso tiene que ser el nulo, y el nodo apuntando a la dirección siguiente, todos ellos están en direcciones consecutivas de memoria. Ahora fíjense que el nodo siguiente está en la posición 4, que es la que tenemos acá. Aquí no sé qué hay, esto es memoria dinámica, entonces nuestro sistema operativo nos asigna según la disposición que tengamos en memoria. En la dirección 4, el dato que tenemos guardado es el 15. La dirección previa es la 1, es donde tenemos el primer nodo. Y la dirección siguiente es la 6, la que está acá. De hecho, podría haber sido tranquilamente la dirección 8. No hay ninguna necesidad de que las direcciones de memoria vayan en este orden creciente. Podemos ir, volver, lo que sea. Esto es lo que el sistema operativo nos asigne. A lo que quiero llegar es que los nodos no están en direcciones consecutivas de memoria, ¿sí? Los elementos de cada nodo, sin embargo, sí están en direcciones consecutivas de memoria. Entonces, todo acá lo que vemos en esta fila es la estructura elemento, en direcciones consecutivas de memoria. Los nodos están dispersos, fragmentados, dentro de nuestra memoria. Esto es lo mismo que para listas enlazadas simples, sucede la misma historia. Todos los nodos, cada nodo va a tener una dirección de memoria. Los elementos de ese nodo van a estar en direcciones consecutivas. Sin embargo, los elementos de la lista van a estar dispersos dentro de la memoria dinámica. ¿Cuáles son las operaciones que tenemos que hacer con una lista doblemente enlazada? Las mismas que para una lista simplemente enlazada. Esto es, insertar un nodo, primero hay que crear la lista, ¿sí? Supongamos que ya está creada y ya está inicializada. Que ya vimos cómo se hace. Lo único que tenemos que hacer es el tamaño de la lista, lo tenemos que dejar en 0. El puntero que apunta al inicio de la lista lo tenemos que dejar en el nulo. El puntero que apunta al final de la lista, al último elemento, lo tenemos que dejar en el nulo. Luego
tenemos que insertar un nodo al inicio de la lista. Y esto es, si la lista está vacía, insertamos el primer elemento. La lista ya tiene elementos, insertamos entonces elementos al inicio de la lista. Podemos insertar nodos al final de la lista, insertar un nodo luego o antes de un nodo previamente especificado, como lo hicimos para listas simples. Le mandábamos la posición, entonces podemos insertar un nodo en esa posición antes o después de esa posición donde nosotros queramos en realidad, pero tenemos que especificar la posición. Podemos eliminar un nodo al inicio de la lista, eliminar un nodo al final de la lista, eliminar un nodo con algún dato determinado, que es lo que hicimos en el ejemplo que les mostré recién en NetBeans, y podemos hacer la búsqueda de nodos que tengan datos específicos, ¿sí? Saber, por ejemplo, cuál nodo es el que tiene tal valor guardado, por ejemplo. Y lo que podemos hacer definitivamente es atravesar la lista, recorrerla de izquierda a derecha y de derecha a izquierda sin tener que dar la vuelta. Y podemos realizar operaciones como búsqueda, ordenamiento, visualización, etc. Lo más importante, chicos, es que ahora nuestras estructuras guardan los nodos de precedencia, o sea, de dónde vienen. Cada uno de nuestros nodos guarda la información de dónde viene. Ahora, yo les pido que generen ustedes el propio código para trabajar con listas doblemente enlazadas. Para eso utilicen el código que ya les dejé en el aula. Y veamos entonces ahora un ejemplo sobre estas listas doblemente enlazadas directamente de NetBeans. ¿Dudas, chicos? Porque ahora tengo exactamente 1/3 de los alumnos. Tengo a los valientes nomás acá, ¿eh? Los y las valientes. Ya, ¿no hay dudas o me dejaron hablando solo? Usualmente pasa, no se preocupen. Vamos ahora entonces a NetBeans. Y lo que quiero que hagamos es, vamos a crear un nuevo proyecto, pero que le vamos a llamar el de listas doblemente enlazadas. Bien, y acá le vamos a agregar entonces un nuevo archivo, que le voy a llamar listas dobles, pero ordenadas. También voy a trabajar de nuevo en este ejemplo con listas ordenadas. Para eso, bueno, yo voy a de nuevo abrir el código que ya les dejé ahí en el aula y lo voy a compilar. Bien, estoy acá. Esto es lo que yo les dejé en el aula. Ya vamos a ver de qué se trata. Voy a eliminar este main que tengo acá. Y bien, es bien parecido al anterior. Nada más que ahora, fíjense que el tipo de nodo que voy a definir tiene 3 elementos. Una variable entera, porque decido que la información que manejen sea de tipo entera. Una estructura apuntando, es un nodo, digamos una estructura tipo elemento, apuntando al nodo de la izquierda, que es el precedente, y un nodo elemento también apuntando a la derecha, que es el nodo siguiente. Así me queda mi nodo definido. Aquí tengo las funciones con las que voy a trabajar. Esto es, voy a crear, voy a eliminar. Ahora voy a mostrar en orden ascendente y voy a mostrar en orden descendente. Esto es porque la lista que estoy generando está ordenada. Entonces, per se, yo voy a ordenar la lista de una manera, ya sea ascendente o descendente. Y como la puedo recorrer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, entonces puedo mostrar los valores, ya sea en su forma ascendente o en su forma descendente. Esto es a partir del código que ya les mostré antes. Diego, decime. Profe, ¿cuál es la diferencia de colocar void puntero y void así simple? Sin nada. Bueno, aquí yo le estoy pasando un puntero. A ver, la idea de poner punteros acá es para que nos acostumbremos. Yo voy a dividir un poco tu pregunta de la siguiente manera. ¿Por qué colocar punteros si no es necesario? Que de hecho en este caso, para el ejemplo tan simple, no es necesario.
pero también yo aprovecho cada oportunidad para acostumbrarlos a ustedes a trabajar con punteros y no trabajar con datos, ¿sí? Entonces, si vos no le pones como tipo puntero, esto es equivalente a que estés mandando sin argumentos, y lo cual no es cierto, porque yo estoy mandando un argumento que es un puntero. Ahora, tu pregunta tiene otro lado también. ¿Por qué no colocar el puntero con el tipo de dato con el que estoy trabajando? ¿Qué es ese? ¿Mm? El tipo Claro, de... por ahí va mi pregunta. ¿Perdona? Claro, por ahí va mi pregunta, ¿por qué no colocarle el... ¿Por qué no colocar? Porque de hecho, si yo hago esto, acá yo también tendría que poner no, porque voy a trabajar con esos tipos de datos. Bueno, la forma en que lo hago es de pronto también para hacerlos pensar un poquito más, por eso agradezco mucho la pregunta, para acostumbrarnos a usar una herramienta que es muy útil cuando trabajamos con punteros, que es el cast. Forzar a que un puntero sea de un determinado tipo. La razón por la cual le pongo void ahí es para luego en el código, que ya lo vamos a ver, yo fuerzo a que un determinado puntero tenga una determinada forma. Déjenme verlo por acá, aquí. Aquí estoy forzando, por ejemplo, a que ese puntero, ¿sí? Que es ese, es tipo void, yo lo fuerzo con el cast a que sea del tipo nodo. Es simplemente una estrategia de programación. Si vos, por ejemplo, decides en este código que ya está en el aula, decides cambiar a esto por nodo y a esto por nodo, bienvenido sea. Debiese funcionar también. Nada más que vas a tener que chequear los casts que tengo puestos acá en el código, porque en algunos casos hasta tal vez te arroje un warning o un error. Porque he diseñado todo el código para manejar puros voids. Y de esa manera, cuando yo trabajo con puros voids, es como que me estoy ahorrando la idea de tener que ponerle un tipo a los argumentos que yo le paso a una función y los argumentos que me devuelve una función. Y los puedo manejar de la forma que yo quiera. Es una estrategia de programación. Para quien de pronto no está muy acostumbrado, puede resultar engorroso de ver. Pero es bueno que vayan viendo que hay varias maneras de resolver un mismo problema, ¿sí? ¿Te lo respondí, Diego? Sí, profe, y otra pregunta. Sí. ¿Cómo lo hace con el return? Al momento de retornar, ¿automáticamente se hace el cast? Por ejemplo, si usted retorna un entero en la función Ah, y la bueno. definió como void. Sí, bueno, es que fíjate acá que las funciones las defino como void, ¿sí? Y me retorna un void, un puntero tipo void. La ventaja que tiene el void es que yo puedo retornar un puntero nada más. Fíjate, en esta función en particular, no entremos en detalles todavía, pero tiene como argumento un puntero tipo void y devuelve un puntero tipo void. Dentro del texto, en alguna parte, yo he tenido que hacer un cast, que lo tengo acá. ¿Me sigues? ¿O me siguen en general? Sí, 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 lo Cast sigo. del puntero. Pero ojo, que el cast que yo hago es para asignarlo a otro puntero. Mi puntero P sigue siendo tipo void. Cuando yo hago el cast, yo no estoy cambiando mi puntero. Lo que hago es que el tipo de puntero se ajuste al puntero al cual yo lo estoy asignando. Como es tipo void, al hacer el cast con el nodo, me queda como un puntero tipo nodo que lo asigno a aux. Pero yo nunca cambié la forma de P. P sigue siendo un puntero tipo void. Y es por eso que os retorno un puntero tipo void, que nunca cambió de forma. ¿Estamos? Por el silencio parece que te confundí más, Diego. Sí, bueno, pero de ahí voy a revisar el código de nuevo y le voy a dar un par de vueltas. Míralo con tranquilidad. Mira también la bibliografía que yo te estoy recomendando leer. El uso de void es un tema, sí, en realidad, porque básicamente es propio del lenguaje C decir nada. El void es nada. Entonces, pero no es nada que no exista, es algo que no tiene forma o no tiene tipo. Es un puntero, y como todo puntero, apunta a una dirección.
Cuando decimos void, que es un puntero tipo void, lo que estamos diciendo es que sí, es un puntero, definitivamente, a una dirección. Lo único que no estamos definiendo es si en esa dirección hay un entero, hay un flotante, hay un ASCII, hay una estructura. No, estamos diciendo que puede ser cualquier cosa. No estamos definiendo su tipo, simplemente evitamos definirlo. Ahora, la ventaja de esto es que yo, por ejemplo, estoy definiendo mis nodos con este nombrecito, typedef nodo. Si ustedes deciden cambiar y en vez de llamarle nodo, le llaman eda-nodo, no cambia básicamente el código, porque ustedes, sus funciones, en ningún momento le han puesto el nombre del nodo. La han dejado como tipo void. Entonces pueden exportar esas funciones y utilizarlas en otro lado. El uso de void también tiene que ver con la generalización que le pudiéramos dar al lenguaje. Ya, veamos entonces el main. El main es el mismo que en el caso anterior, donde nosotros tenemos, primero inicializamos un puntero P con el valor nulo, entramos a un switch en donde tenemos una variable entera, si es 1 vamos a crear el nodo, si es 2 vamos a eliminar el nodo, si es 3 lo vamos a mostrar a nuestra lista en forma ascendente, si es 4 lo vamos a mostrar en forma descendente, y en cualquier otro caso salimos de nuestro menú. Vamos a ver, el menú solamente es un conjunto de printfs que tenemos acá. No se olviden que el /t significa, perdón, /t es tabulación, por eso lo mostramos al texto un poco corrido en la pantalla, y nos muestra las 4 opciones que tenemos. Vamos ahora a lo que nos compete a nosotros. Vamos a crear el nodo. Fíjense que como en el caso anterior, yo voy a utilizar variables auxiliares tipo nodo, una que se va a llamar Q, otra aux y otra aux1. No estoy utilizando una estructura que tenga el puntero al nodo inicial, el puntero al nodo final y el tamaño de mi lista. Ojo con eso, no lo estoy haciendo. Esto es porque es otra forma de programar listas también. La que os recomiendo, por supuesto, es cuanto más dividamos nuestro código en funciones pequeñitas, mejor. Y es más fácil de depurar también. Comenzamos acá, donde ingresamos el valor entero que vamos a guardar en nuestro nodo, que lo tenemos aquí. Reservamos el espacio en memoria dinámica para nuestro nodo, y ese espacio, ¿sí?, tiene una dirección que la vamos a guardar en Q, que es el tipo nodo que le hemos generado acá. Entonces, el dato que vamos a guardar en Q es X, el que ingresamos. El nodo a la izquierda, o sea, en la dirección a la izquierda va a ser el nulo, a la derecha va a ser el nulo. Eso lo hacemos por default. Ahora, si P, que es el nodo que estamos entrando, es igual al nulo, entonces a P lo vamos a actualizar con Q, que es el primer nodo de mi lista. Caso contrario, lo vamos a incluir al inicio. No, perdón, lo vamos a incluir donde nos diga la posición de datos, porque esto es en orden ascendente o en orden descendente. Entonces acá de nuevo vamos a inicializar ambas variables auxiliares con el valor de nuestro nodo P, que lo estamos teniendo acá como parámetro de entrada. Y vamos a analizar qué es lo que pasa con dato, ¿sí? Y dependiendo si dato es mayor o menor a algo, es que lo vamos a poner al nodo a la izquierda o a la derecha de otro nodo. Y eso lo tenemos acá en el while, ¿sí? Permite colocar, y se van yendo los chicos, pero bueno, nos permite colocar el nodo dentro de la lista. Para que analicen, lo vamos colocando al nodo dentro de la lista. Luego, si lo queremos eliminar, es lo mismo que vimos antes, nada más que tenemos que liberar, chicos, aquí cuando nosotros queremos eliminar un determinado nodo, tenemos que hacer también la acción correctiva con los dos punteros. Eliminamos un nodo, y entonces el nodo previo tiene que, tenemos que ajustar los dos nodos. Ya creo que tengo, déjenme ver la diapositiva preparada, parece. Cuando nosotros cuando queremos eliminar el nodo,
lo que nosotros tenemos que tener bien presente es que si sacamos un nodo de la lista doble, hay dos punteros, uno previo que apunta al precedente y otro que apunta al siguiente. Y tenemos que reajustar nuestra lista con esos valores de esos nodos. Y es por eso que vamos a tener que cuando retiramos un nodo, por eso acá estamos utilizando dos nodos auxiliares, cuando retiramos un nodo, el valor de la derecha, por ejemplo, al siguiente, lo vamos a tener que actualizar, como también lo vamos a tener que actualizar al precedente. Esto es, si tenemos 4 elementos de la lista y sacamos el segundo elemento, entonces el primer elemento ahora tiene que apuntar al que antes era el tercer elemento. Y el tercer elemento ahora tiene que apuntar al que antes era el segundo elemento, que es el primer elemento. Bien, y luego, por supuesto, ¿cómo vamos a mostrar la lista? En orden ascendente, esto es de izquierda a derecha, o en orden descendente, y esto es de derecha a izquierda. Por eso es que fíjense, acá vamos a ir corriendo hacia los nodos hacia la derecha, y aquí vamos a hacer el recorrido de la lista con los nodos, pero hacia la izquierda. Vamos a compilar esto y vamos a ver qué nos da. Y los voy a dejar para que ustedes analicen un poco mejor lo que es este código. Bueno, salió por acá, quiero hacerlo por el terminal externo. Entonces permítanme acá, voy a ir a propiedades, voy a poner el terminal externo, y voy a compartir directamente mi pantalla. Voy a compilar de nuevo. Y vamos a ver. Ya. Compilemos otra vez. Ya me sigue dando error. Entonces vamos a la interna. Lo vamos a hacer correr ahí de nuevo. Standard output. Ahí. Lo compilamos y lo vamos a hacer correr entonces acá y luego seguramente va a funcionar en el terminal externo. Aquí tenemos, fíjense, nuestro menú principal. Voy a introducir un nodo en la lista, son números enteros. Entonces voy a introducir, supongamos, el 23. Ahora voy a introducir otro número más, el 54. Voy a introducir otro número más, el 78. Voy a introducir otro número más, el 3. Fíjense que he dado valores, primero crecientes y ahora decrecí con el número 3, y voy a mostrar el contenido de la lista en forma ascendente. 3, 23, 54, 78, y si quiero mostrarlo en forma descendente, va a quedar como 78, 54, 23, 3. Y por último, salir. Fíjense que ha compilado bien, ha funcionado bien, excepto porque no me gusta que no está funcionando el terminal externo. Vamos a compilarlo ahora con el terminal externo y tal vez nos dé OK. Me sigue dando error no lo encuentra el archivo. Bueno, ya lo voy a chequear. Asegúrense siempre de colocar los archivos en el lugar apropiado, si no les va a dar este tipo de errores. Cuando lo hacemos con el terminal interno, funciona bien. De hecho, ayer lo hice con el terminal externo y también funcionó bien, así que algo se me está pasando. Entonces ahí tenemos las listas doblemente enlazadas. Con estos códigos, chicos, ustedes tienen suficiente ya para jugar, porque el viernes, no se olviden, tenemos el taller. El taller 2, donde vamos a tratar sobre listas enlazadas y vamos a generar una especie de base de datos. Yo les voy a dar las indicaciones y el enunciado entre hoy a la noche y mañana para que lo vayan pensando. Porque no les voy a entregar todo el código, lo vamos a tener que desarrollar entre todos. Yo voy a dividir en grupos para que trabajen en grupos, ustedes discutan y vean cómo podemos encarar la ejecución de este desafío. Nos vemos el viernes. ¿Hay alguna duda, chicos? Han quedado 15 participantes. Gabriel, dime. Sí, este mismo código podríamos haberlo usado con el otro estructura que usted hizo de tener una lista que impulsar al inicio, al final
básicamente como extrapolar el código a listas dobles? Sí, tranquilamente. O sea, yo los que le dejé como ejercicio, a ver, este código es de lista doble, el que estamos viendo ahora. Lo que yo les pido es que el código que yo les dejé, que es el código que utilizo, ustedes hagan el esfuerzo, que no es mucho realmente, solamente agregarle un puntero más y manejar ese puntero para extrapolarlo a lista doble. Yo lo que les dejé en el aula son dos tipos de approaches diferentes. El primero es el que yo generalmente utilizo, con todo el código dividido en funciones pequeñitas, y luego estos dos ejemplos mostrando el menú en pantalla para que ustedes vayan jugando un poquito más. Ambos tienen técnicas de programación diferentes, sus compañeros me las hicieron notar. En uno, por ejemplo, yo utilizo ya un puntero definido, en esta otra técnica usé un puntero tipo void, nada más, y me desentendí del tipo de elemento, y utilicé mucho el cast. Son dos técnicas de programación que es bueno, digamos, de aprender, que va a servir mucho para aprender a leer código hecho por otros. Pero sí, la idea es que a partir de estos códigos que yo les dejé en el aula, más lo que mostré aquí de ejemplos, ustedes puedan empezar a manipular y generar el propio código de ustedes. ¿Respondí tu pregunta, Gabriel? Sí, muchas gracias. Bueno, chicos, estamos en hora. Cada vez tengo menos alumnos. Nos vemos entonces el viernes. Cuídense mucho. Cualquier cosa, por favor, no duden en consultarme, inclusive. Buen chiste, Ignacio. Ya. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Profe. Chaucito.